¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voces. Voces es la sección de entrevistas de la revista Universidades. El número 84 de nuestra publicación estará dedicado a la internacionalización de la educación superior en América Latina y el Caribe. Este es un tema que nos brinda varios ejes de análisis que concluyen un tanto en la movilidad de las personas como en la calidad de su educación. No obstante, hay un tema que nos interesa destacar todavía más desde la óptica de la educación superior, que es el tema de las migraciones. Y por tal motivo, invitamos a una académica muy destacada y con una trayectoria prolífica en este tema. Se trata de Alma Trejo. ¿Cómo Ujú. podemos los latinoamericanos comprender de manera más intercultural los procesos migratorios? Sí, Luis, justamente esto que tú dices es cierto. O sea, afirmar que la migración solo corresponde a motivaciones económicas, sin duda alguna, es quedarse cortos en el análisis. Incluir solo esta perspectiva económica de grupos pauperizados, por supuesto, y hay que decirlo, es muy real. Perdemos de vista otros perfiles de migrantes y de motivaciones que también participan en los fenómenos migratorios. Es cierto que históricamente y quizá la representación más común que tenemos de un migrante es la de alguien que se mueve por necesidades típicamente relacionadas con la pobreza. En ese sentido, quizá es por eso que este colectivo es mucho más visible y particularmente coincide con ese imaginario que tenemos sobre las movilidades humanas, pero en definitiva, lo que tú dices, si solamente nos circunscribimos a la movilidad motivada por razones económicas, dejamos fuera otros casos, por ejemplo, aquellos que se reúnen con familiares que viven en otro país, o también aquellos que realizan estancias artísticas, o también y está muy vinculado con el tema de la revista Universidades, quienes realizan movilidades estudiantiles o académicas. Vamos, incluso también aquellos que migran por amor. Imaginemos esos reencuentros que se hacen entre parejas que se conocieron por un medio virtual y que están buscando la forma de encontrarse presencialmente, solo por mencionar algunos tipos de perfiles que quedan fuera si solamente pensamos en que existen migraciones económicas. Pues dicho esto, coincido contigo en que es adecuado ampliar el enfoque de la migración y en particular poner énfasis, digamos, en los aportes tanto culturales como aquellos aportes que hacen los migrantes en la dinámica cultural que existe entre los migrantes y las sociedades de destino. En cuanto a tu pregunta, yo creo que nosotros como latinoamericanos debemos de ser conscientes de la composición multicultural de nuestras naciones. Históricamente, incluso desde antes de la fusión cultural entre europeos que vinieron, africanos que llegaron y los americanos que ya estaban aquí, teníamos intercambios culturales entre los mismos pueblos originarios de Latinoamérica. Por eso creo que está muy bien que seamos conscientes y de alguna manera evidenciemos estos orígenes fundacionales de nuestras culturas latinoamericanas y las identidades multiculturales en nuestros países. Yo creo que esto nos va a permitir comprender de una manera más intercultural los procesos migratorios. O sea, entender esos aportes que traen los migrantes consigo a la sociedad de destino y que también ellos enriquecen cuando están en contacto aquí, pues es importantísimo no escatimar a la hora de destacar esas aportaciones culturales que ocurren gracias a los procesos migratorios. Pues en especial en Latinoamérica, hablando de este tema, precisamente viene a mi mente pues un caso que es reciente y sonó hace algunos años y se trata de los migrantes haitianos que llegaron a nuestro país, a México, y se quedaron varados en Tijuana por las políticas migratorias restrictivas estadounidenses. ¿Qué pasó con estos migrantes? Estos migrantes resulta que han sabido integrarse muy bien a Tijuana, tanto a sus costumbres como a la forma de vida, y la ciudad también se enriquece con estos migrantes que han llegado y que se han sabido adaptar y los ha acogido muy bien.
Por ejemplo, estos migrantes han aportado mediante su música, su gastronomía, e incluso quizá podemos pensar en vocablos que se van a incorporar a la forma de hablar de esta ciudad fronteriza que ya de por sí es todo un crisol de culturas debido a que había migraciones internas que conformaron la cultura en Tijuana, y también la cercanía con Estados Unidos ha hecho que haya ahí un medio multicultural en el cual los migrantes llegan, aportan, se insertan. Entonces yo creo que debemos de considerar la cultura que traen los migrantes y sus aportaciones como algo benéfico, tanto para ellos como para los lugares en donde llegan. ¿Cómo una migración afecta el proceso formativo de las personas? Por una parte, tenemos que considerar que todo proceso migratorio conlleva un aprendizaje. Aunque este no sea institucionalizado, aunque este no esté dentro del marco de una institución educativa. Por ejemplo, cuando un migrante entra en contacto con la sociedad de destino, en esa sociedad empieza a adquirir conocimientos, aunque no sea necesariamente en un aula. Esa sola experiencia de haberse movido y haber salido de esa zona de confort, de esa socialización que él conoce en la cual se puede mover cómodamente, pues esa experiencia favorece. Las instituciones de educación superior tienen, digamos, tres tipos de poblaciones que atender. Por una parte, están aquellos migrantes que ya son residentes en esos países y que están matriculados en el sistema de educación superior de esos países. Por otra parte, están los estudiantes que se encuentran en movilidad por motivos de estudios y los académicos que realizan estancias de investigación. En ese sentido, ahí es donde podemos encontrar la sensibilidad de las instituciones de educación superior. Por ejemplo, dependiendo el tamaño de la localidad donde se ubican y el grado o fase de internacionalización en el que se encuentren, va a ser la experiencia que tengan tanto los estudiantes como los académicos que estén experimentando una movilidad internacional. Entonces, por una parte, pues sí es importante esa sensibilidad, pero hay que hablar que hay que revelar que la política migratoria del Estado receptor juega mucho ahí. Es decir, la legislación de extranjería en el país de destino influye en el tipo de experiencia que tienen estas poblaciones. Finalmente, esta sensibilidad institucional para tratar con las poblaciones estudiantiles y académicas, pues va a depender, como ya lo mencioné anteriormente, en qué grado o fase se encuentre de internacionalización la institución educativa. Y esto a su vez, pues se relaciona en la experiencia que tiene el estudiante. Imaginemos un estudiante que va a una localidad pequeña, pues quizá no tenga una oficina de relaciones internacionales que pueda responder a sus necesidades. Entonces, en síntesis, esta sensibilidad dependerá no solo de la institución educativa, sino también de la legislación nacional para gestionar a este tipo de recursos humanos altamente calificados. En la experiencia migrante, en este contexto de la pandemia, ¿qué sigue para los migrantes, para los estudiantes, para las universidades, pero para todos nosotros? Yo creo que por las motivaciones que hay detrás de la movilidad humana, históricamente, creo que la movilidad humana no se va a parar. No se va a detener, no, los movimientos migratorios no se van a detener por este contexto de pandemia. Lo que sí es muy importante es que hay que resaltar que hay diferentes tipos de movilidades. Como tú bien lo mencionaste en la primera pregunta, en primer lugar tenemos que hablar de aquellas migraciones que ocurren en extrema vulnerabilidad. Y por otra parte, tenemos que mencionar aquellas que tú mencionas, ¿no? Que son las que involucran desplazamientos de recursos humanos altamente calificados, en las que entran ya los estudiantes en movilidad internacional por razones de estudio y también los intercambios de académicos. En este sentido, claramente, hay al menos dos efectos distintos que yo veo. En el primer caso, pues vemos estos migrantes vulnerables, como son, por ejemplo, los refugiados, que van a tener más riesgos. O sea, estos desplazamientos ya tenían riesgos cuando buscaban
un destino migratorio que los pudiera acoger, hay que entender que este colectivo ya se encuentra en riesgo porque no le importa morir de hambre en su país de origen o de violencia que morir por condiciones de salud. Entonces, las dificultades que nos está dando la pandemia no van a ser un obstáculo para detenernos. Lo que va a pasar es que se van a redefinir las formas de su movilidad, aunque estén cerradas algunas fronteras o cerradas parcialmente, como es lo que vemos que está ocurriendo en los países latinoamericanos. Alma, muchísimas gracias. Esto ha sido muy, muy revelador y pues a nombre de Universidades te agradezco muchísimo haber estado en esta entrevista con todos nosotros. Y a ustedes que están del otro lado de la pantalla, los invito a descargar Universidades, el número 84, sobre internacionalización de la educación superior. Ya está disponible en el sitio web udualru.org. Síganos también en redes sociales, en Twitter y en Facebook y en Instagram como RUdual.